Bueno, ¿cómo están? Por si no me conocen, soy Vicky González Silvano y estoy acá como coordinadora de este panel porque la doctora Arasic no ha llegado y seguramente con los problemas de transportes que hay, me imagino que es alguno de ellos. Este panel va a hablar de algo que por ahí los extranjeros conocen, pero que los argentinos vivimos, que es la Ley 14.346 y la necesidad de la reforma. Para este panel fueron invitados la doctora Mariana Trevisache, que es docente del Departamento de Derecho Penal, tiene a cargo el CPO en el cual tratan la legislación 14.346, justamente le enseña eso a los estudiantes, ¿no? Y abogada litigante, obviamente, como penalista y como abogada de los animales, ¿no? Como penal hace todo penal. El doctor que está al lado de ella es el doctor Martín Escoto. El doctor Martín Escoto tiene una amplia currículum en todo el tema de derechos humanos y aparte es docente en la materia de derecho animal, en la diplomatura de derecho animal, que al lado de todo lo que él no es nada, aparte de sus funciones, es abogado y tiene algo que es re interesante. Es la persona que se dedica a las aves. No tiene alitas, pero se dedica a las aves. No porque no pueda hablar de cualquier otro animal o de reformas y maltratos, sino porque es miembro de asociaciones de aves y le gustan. De hecho, le gustan, ¿no? O sea, él no dice los animales y las aves. Él dice los animales y están incluidas las aves, ¿no? Al lado de él está el magíster Juan Ignacio Serra, de la Universidad de Barcelona, pero realmente es egresado de acá, es magíster en Barcelona, eso es verdad. Es docente de grado y posgrado en la materia de Derecho Animal acá en la UBA y en la Diplomatura de Derecho Animal. Nada más, porque después trabaja en la justicia, o sea que no litiga. Estamos esperando al doctor que está en otra conferencia, que ya va a venir, que es el fiscal de la UFEMA, pero está en otra conferencia y debe estar desesperado, porque tiene que venir de un lado para el otro, que es el doctor Rolero Santurián. Y al lado mío está el doctor Ignacio Kimbaum, tiene un nombre mucho más largo, Kimbaum, etcétera, etcétera, pero no, con el Nacho Kimbaum nos basta. Es abogado, es docente de la materia de Derecho Animal, ha tenido a cargo los cursos de probation y le ha tocado en suerte los animales de agua, lo cual no sé si está contento o no, pero le tocó en suerte. Con la 14.346. Bueno, doctora, haga uso y abuso de su género. Si no, habla fuerte. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Antes que nada, obviamente, agradecer a Victoria, a la materia y a la Facultad de Derecho, ¿no? La invitación y obviamente estos eventos que tanto necesitamos para poder debatir, discutir y llegar a acuerdos básicos. Bueno, el tema que me toca es un tema bastante polémico y ya muy hablado, si se quiere, pero digamos con pocas conclusiones, a mi modo de ver. Nosotros tenemos, como todos sabemos, la ley 14.346, es una ley penal, es del año 1954, es decir, hace 70 años que tenemos exactamente la misma ley. Yo quiero empezar hablando, como tenemos muy poquito tiempo, digamos, me gustaría empezar hablando de qué cosas son positivas en la ley y qué cosas son negativas, obviamente desde mi punto de vista, y me gustaría después abrir esto a debate, si nos da el tiempo.
y partir, digamos, de una afirmación de la que me hago absolutamente cargo, que es reformar la 14346. No es fácil. No es fácil. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Es algo que tiene una complejidad muy importante. Por varios motivos, pero el primer motivo tiene que ver, el primer obstáculo tiene que ver con la limitación que significa la gran cantidad de actividades lícitas basadas en la explotación de los demás animales. Digamos, este es el gran obstáculo para pensar una reforma, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que tenemos que decir es, no solamente que es muy complejo reformar la 14346 o construir cualquier ley penal, ¿sí?, que implique, digamos, otorgar protección desde ese lugar, ¿no? Porque la protección penal es una protección muy, muy específica. Y esta complejidad hace también que sea difícil lograr acuerdos básicos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar haciendo un análisis hacia grandes rasgos de lo que me parece lo mejor de la ley y lo que me parece lo peor. Después voy a fundamentar por qué entiendo que es necesaria la reforma. Pero, digamos, teniendo en cuenta que si uno está pensando en reformar una ley, ¿sí?, está pensando en hacer una ley mejor. Y una ley es mejor solo si amplía el ámbito de protección de la norma. Solo si amplía el ámbito de protección de la norma. Y esta ampliación del ámbito de protección de la norma, ¿sí?, no es parcial, digamos, no se puede medir un artículo sí, un artículo no. Digamos, hacer una ley mejor implica una visión integral de la reforma, ¿no? Es decir, toda la ley tiene que tener como objetivo ampliar el ámbito de protección de la norma. Bueno, dicho esto, vamos primero a qué es lo mejor que tiene la 14346. Bueno, esto es bastante fácil, es el artículo 1, ¿no? El artículo 1, tan sencillamente descripto, ¿verdad? Y sin embargo, un artículo que nos trae un montón de cuestiones que son fundamentales, ¿no? Fundamentales para pensar en la amplitud de la protección penal de los animales en aquel 1954 y fundamental también para la litigación, digamos, para nuestro trabajo de todos los días. ¿Qué es lo que nos trae el artículo 1? Bueno, primero, como ya, digamos, voy a tratar de no repetir cosas que en general todos saben, es la cuestión de pensar en el animal como víctima, ¿no? Cuando se piensa en el animal como víctima, y esto, digamos, está expresamente previsto en la ley, lo que sucede es que el animal es el destinatario directo del ámbito de protección de la norma. ¿Okay? Que sea el destinatario directo del ámbito de protección quiere decir que ya en el año 1954 el legislador pensaba en el animal como sujeto de derecho. ¿De qué derecho? Al menos de un derecho, el de no ser víctima de actos de maltrato y de crueldad. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros pensamos esto en función del artículo 33 de la Constitución Nacional, derechos implícitos, en el artículo 1 de la Ley 14346 está implícito el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. ¿Sí? ¿De qué derechos? Decimos, digamos, un derecho, digamos, muy limitado, ¿sí?, y muy insuficiente también, pero reconocimiento de la titularidad de un derecho al fin. Ahora después, un poquito más adelante, vamos a ver cuáles son, digamos, las derivaciones de ese reconocimiento como sujeto de derecho. La otra cuestión, también relacionada, ¿sí?, con la idea de víctima, es la elección en la descripción del artículo 1 de la palabra crueldad. El artículo 1 habla de actos de maltrato, pero también habla de actos de crueldad, ¿sí? Y esto, digamos, también es una cuestión fundamental, porque si nosotros vamos a la definición de crueldad, solo se puede ser cruel con un otro que puede sufrir. De modo tal que nuestro legislador, desde el año 1954, reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de derecho,
al menos del derecho a no ser víctima de actos de maltrato y de crueldad por parte de los seres humanos. Creo que esto es, por lejos, lo mejor que tiene la ley. Después tiene algunas otras cositas que podemos rescatar y que vamos a ir charlando a medida que vayamos avanzando. ¿Qué es lo peor que tiene la ley? Que es un embudo. La fórmula elegida para otorgar esta protección es un embudo. Toda la amplitud que surge del artículo 1 se va cerrando con la fórmula elegida por el legislador y no modificada hasta ahora, que es un embudo. ¿Sí? La primera es la elección taxativa, y por lo tanto podemos decir que arbitraria, de aquellos supuestos, ¿sí?, que significan maltrato y significan crueldad. ¿Okay? Es maltrato animal solo lo que los incisos del artículo 2 dicen que es maltrato, y es crueldad solo lo que los incisos del artículo 3 dicen que es crueldad. Pero eso no es todo. Cada uno de los incisos, salvo el 1 del inciso 2, el inciso 1 del artículo 2 y el 7 y el 8 del artículo 3, son artículos excepcionados. La fórmula que elige el legislador es de excepciones. Entonces, cuando uno recorre los artículos, los incisos, ¿sí?, de los artículos 2 y 3, lo que ve es que el ámbito de protección que parecía tan amplio a partir del artículo 1, ¿no?, que con la teoría de los derechos implícitos aparece el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho y como seres sintientes, porque si no, no tendría ningún sentido que el legislador hiciera referencia a crueldad, ¿sí? Vemos que cada uno de los incisos contiene excepciones, ¿sí? Y esas excepciones lo que hacen es limitar, achicar el ámbito de protección de cada una de las conductas, ¿ok? Porque entonces, ¿está prohibido practicar vivisección? Sí, salvo que sea con fines científicamente demostrables, prácticamente todo, ¿sí? Y así vemos, ¿no?, que cada uno de los incisos, que ahora, bueno, no tenemos tiempo de leerlo, pero si ustedes los recorren, ¿sí?, uno a uno, van a ver que todos contienen una excepción, ¿sí? En muchos de ellos es tal la excepción que neutraliza el ámbito de protección, es decir, neutraliza prácticamente la prohibición, ¿sí? Pasa algo parecido con la caza, con la ley de fauna, pero bueno, no podemos abarcar todo hoy. Entonces, claro, cuando uno piensa en la posibilidad de una reforma, ¿sí?, y tiene este norte, una reforma que implique una mejor ley, y una mejor ley solo es si amplía el ámbito de protección, ¿sí?, de aquellos que son destinatarios de ese ámbito de protección. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si de cara a una reforma tenemos que mantener la misma formulación de la ley o tenemos que pensar en una formulación diferente, ¿sí? Una formulación que nos permita, y no estoy afirmando, digamos, estoy solo diciendo cuáles son las pautas que deberíamos tener en cuenta, ¿sí?, al momento de modificar la 14346. Y esto implica una serie de decisiones, digamos, las leyes, como todos y todas saben, son parte, digamos, de decisiones políticas. Cuando se trata de una ley penal, es parte de una política criminal, y la política criminal, las políticas públicas en general, y la política criminal no es la excepción, se diseñan, es decir, se piensan, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, hay que reformar la 14346, sí. Una ley de 1970 que es, digamos, cuya fórmula es un embudo, y un embudo tal que, digamos, termina neutralizando el ámbito de protección, sí, requiere una reforma. Ahora, ¿es fácil reformar la 14346? No, no es nada fácil. Digamos, cuando nosotros recorremos, ¿sí?, la enorme cantidad de proyectos que se han presentado desde diputados y desde senadores, digamos, lo primero que vemos es, bueno, mezclas raras, ¿no?, primero, pero después que en general se tiende a respetar esta formulación. Yo creo que esta formulación como un embudo, esta formulación de pensar de manera taxativa, sin que exista una definición de maltrato y una definición de crueldad, en definitiva, digamos, nos lleva siempre al mismo lugar,
¿no? ¿Por qué? Porque el obstáculo que está por encima de todo esto es la enorme cantidad, de vuelta, de actividades lícitas que se basan en la explotación de los demás animales. Entonces, claro, si nosotros taxativamente ponemos que es maltrato y que es crueldad, terminamos excepcionando, ¿no? Creo que uno de los desafíos más grandes es repensar la formulación de la ley. Ahora, si nosotros vamos a los diferentes intentos, y de esto me voy a correr de la gran cantidad, digamos, de proyectos de reforma de la 14346 que se presentaron como tal, y voy a ir a los anteproyectos y proyecto 1 de reforma integral del Código Penal que se han presentado en lo que va del siglo, ¿sí? Fueron 3, 2006, 2014 y 2019, ¿sí? En el 2014 y en el 2019, la 14346, ¿sí? Es decir, los delitos de maltrato y de crueldad animal pasan a ser parte del Código Penal, ¿sí? Con mínimas modificaciones. Es decir, en ambos casos, ahora les voy a decir en cada uno de los proyectos cuáles son los artículos que los incorporan. Sí, por supuesto, podemos ver quizás una evolución o una mayor digamos, recepción de cierta perspectiva de derecho animal en el último de los proyectos, pero, digamos, claramente respeta la formulación de la ley taxativa y absolutamente excepcionada, ¿no? Bueno, agrega algunas cuestiones que son interesantes, como la inhabilitación, que yo creo que esto, digamos, es fundamental, y un aumento de penas, digamos, por lo menos del 2006 también, pero el 2006... No lo incluye dentro del cuerpo del código, ¿sí? Así que, en realidad, el aumento de pena lo prevé la reforma del 2014 y la del 2019. Alguna, digamos, cosa buena que se puede decir por ahí de ambas reformas, porque son bastante parecidas, ¿sí? Es que eliminan algo que, digamos, una frase que me parece nefasta y que además funciona como un obstáculo en nuestra práctica cotidiana, que es en el inciso 7, de lo más usado, obviamente, cuando habla de matar por solo espíritu de perversidad. Si ese por solo espíritu de perversidad, estamos con 5 minutos, ese matar por solo espíritu de perversidad, digamos, nos trae una enorme cantidad de problemas, partiendo de la base que es imposible determinar qué es el espíritu de perversidad. No mucho tiempo se dijo que era un elemento subjetivo distinto del dolo, por lo tanto, digamos, con esa concepción es bastante peor probarlo en el caso concreto, ¿no? Pero aún, digamos, saliendo de cuál sea la definición dogmática, la verdad es que hablar de espíritu de perversidad y definir espíritu de perversidad es prácticamente imposible. Casi yo siempre cuento esto, casi no hay antecedentes del uso de una palabra como perversidad en el ámbito, digamos, del derecho penal moderno, si se quiere. Un solo antecedente del año 60 y pico que habla de impulso de perversidad brutal, digamos, como un agravante del homicidio, ¿sí? Como, digamos, uno de los incisos del 80 del homicidio calificado. Al poco tiempo, obviamente, terminó derogado porque no había forma de que esto pudiera interpretarse de una manera más o menos coherente. Bueno, para ir terminando, ¿qué otras cosas podríamos pensar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, podemos pensar en una definición de maltrato y de crueldad que amplíe el ámbito de protección de la norma y quizás dejar algunos de los incisos que describen conductas que son interesantes, acciones y omisiones, como, digamos, se considera especialmente supuesto de maltrato, tal cosa, pero que no sea taxativo, es decir, que no deje afuera aquellas situaciones que, digamos, resultan, ¿sí? Claramente maltrato, según una definición de maltrato que habrá que consensuar y que ahora, digamos, realmente nos limita absolutamente, ¿no? De la manera en la que está formulada la ley. Por eso no creo que la solución sea agregar incisos taxativamente, sino que creo que la solución pasa más por repensar la fórmula de la ley. Bueno,
Algunas otras cuestiones, ¿no? Sí nos hace falta un tipo culposo, sobre todo hoy, cuando la dogmática penal, digamos, está incluso poniendo en crisis algunos conceptos tradicionales como el concepto de dolo, ¿sí? El dolo que nosotros tradicionalmente pensamos como conocimiento y voluntad, conocimiento de los elementos del tipo objetivo, voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Digamos, hoy en dogmática se está hablando incluso de dolo solo como conocimiento. Entonces, un tipo culposo y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la casuística, ¿no? La práctica diaria en casos de maltrato y crueldad, un tipo penal culposo que hable de negligencia, imprudencia, impericia en el arte o profesión, incumplimientos de los deberes a su cargo, creo que es también fundamental. Y por último, para terminar, este año, hace muy poquito, se acaba de designar una nueva comisión de reforma integral del Código Penal, ¿sí? Ya está conformada, ya está decidido quiénes van a formar parte, quiere decir que durante este año y seguramente durante el año próximo se va a discutir una reforma integral del Código Penal. No podemos dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Quizás estamos como muy enfocados en pensar en la reforma de la 14346 y se nos pasan, ¿no? Como estos anteproyectos donde no se reformó nada, ¿sí? Nada cambió demasiado y sin embargo no se habló prácticamente de esto, ¿no? Entonces prestemos atención, esta es una gran oportunidad de participar de este, ¿no? De este anteproyecto de reforma integral del Código Penal. Y obviamente siempre en el convencimiento que un mundo más justo para los animales es también un mundo más justo para nosotros los humanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, siempre lo hago, pero bueno, gracias a Vicky, a todo el equipo de la Cátedra de Derecho Animal, que son unos incansables trabajadores que soy parte, pero bueno, quizás digo, los admiro a ustedes porque realmente son militantes de la causa del derecho animal y lo hacen con pasión y generan eventos, y creo que cuando empezó Vicky con su materia de derecho animal era la primera en la facultad, y eso se fue replicando no solamente en la UBA, sino en otras universidades, en universidades privadas también, y generó obviamente todo un efecto de una ola, una movida. Y lo importante de la facultad es que lo que hacen las materias de derecho animales están formando a los futuros legisladores, a los futuros jueces, y creo que quizás el cambio no lo vamos a ver inmediatamente por todo lo que mi colega decía recién, pero sí lo vamos a ver en el camino. Cuando yo estudié en esta facultad, la verdad que hablar de derecho animal era como una obscenidad, una cosa que ni siquiera era pensar. Hablábamos de derechos humanos, recién empezamos a hablar de ambiente, pero muy poquito, y hoy obviamente es un tema que convoca y tiene sus congresos. Pero bueno, más allá de este agradecimiento y de este reconocimiento, marcar algunas cuestiones respecto de lo que yo creo de por qué es tan difícil reformar la ley 14346, y quizás pensar también o poder pensar entre todos cuáles serían algunos pasos que se podrían tomar al respecto. Yo creo que es muy difícil avanzar en la reforma de la 14346 porque todavía la sociedad no tiene en claro qué queremos de los animales. Eso es básico. Los animales, son una cuestión que no está resuelta. ¿Son sujetos de derechos? Para nosotros sí, pero para otros no. Entonces, ahí tenemos un problema. Todos los animales son sujetos de derecho, para algunos sí, algunos no. Los animales son cosas, sí, para el Código Civil y Comercial, sí, quizás para el derecho penal, para la Corte de Justicia, quizás no. Los animales son recursos naturales y quizás sí, para la ley de fauna lo son. Son seres sintientes, sí, para algunos sí son sintientes,
Digo, Coco, el caso emblemático, era un ser sintiente, las aves o las palomas que me toca defender no lo son. Digo, al menos hasta ahora nunca conseguimos en una sentencia judicial que declaran una paloma un ser sintiente. Sin embargo, pareciera que un mono, que quizás se parece más a nosotros, es como mucho más fácil para la justicia. Pero son temas que, al no estar resueltos, impiden obviamente avanzar en este tema. Ahora, ¿qué tenemos a favor qué cosas hay a favor con las posibilidades de reformar la 14346? Creo que incluso hoy hice el ejercicio antes de venir acá, leyendo en el portal de la Cámara de Diputados, hay un montón de proyectos presentados. Incluso por curiosidad me puse a mirar los partidos políticos y salvo quizás los partidos de izquierda, salvo el PO, el MTS, el PTP, no, todos esos nombres de siglas, salvo ellos, después el resto, todos los partidos, la UCR, el PJ, el peronismo, Frente de Todos, Coalición Civicari, hasta La Libertad Avanza, digo, todos tienen proyectos, hasta miren, me extrañó, hay un diputado que pertenece a un partido de un señor que suele usar camisa amarilla de Salta, un señor medio hasta un diputado de ese partido presenta un proyecto para aumentar las penas de la 14346, cosa que la verdad que sería extraño para un señor que tiene ese tipo de pensamiento. Entonces digo, hay como una cuestión proclive por la cantidad de proyectos que hay. Digo, no hay otros temas que por ahí que puedan ser reformados que tengan tanta cantidad de proyectos. Después, existe cierto consenso social también en que hay que reformarlo, porque estamos obviamente permanentemente diciendo hay que reformar, sale por los medios, digo, se habla, y hay también una particularidad de que la gente considera a los animales como parte de su familia, ¿no? Más que todo es un fenómeno que se da mayormente en los centros urbanos, ¿no? Pero que sí, los animales pasan a ser parte de nuestra familia. Entonces hay como un consenso social para esto, y los grandes cambios también surgen de centros urbanos y a veces la Ciudad de Buenos Aires también suele ser el distrito que... Entonces, decíamos que había cierto consenso social. Después hay también, como decía recién, una empatía de ciertos sectores de la política por presentar tantos proyectos. Hoy pasa a ser interesante y de hecho a algunos candidatos ya les gusta sacarse fotos con proteccionistas o visitando un refugio de animales, que si no habría interés no tendríamos esta posibilidad. Hay también un cierto acompañamiento también de los actores judiciales. La 14346 hace 20 años no era tan conocida, no era aplicada, y hoy se está aplicando en gran parte del país. Me ha pasado personalmente que nos han llamado de distintas fiscalías del país donde nos preguntan a ver cómo hacer esto, cómo hacer el otro, porque están interesados en empezar a desempolvarla en lugares donde directamente ni era conocida. Hay un importante acompañamiento en los medios, digo, cualquier noticia de maltrato animal sale por los medios, digo, genera debate, entonces eso también es muy importante. Hay obviamente una gran cantidad de grupos proteccionistas de animales, de militantes de la causa que antes no existían. Entonces digo, esto son los puntos a favor que tenemos para reformar esa ley, que no los tienen otras iniciativas que están en discusión en la sociedad. Ahora, ¿qué tenemos en contra? Falta la unidad de todos esos grupos proteccionistas para que sostengan una posición común. Digo, en la experiencia hay 3 organizaciones que protegen a los animales y hay 5 conflictos. Digo, eso es muy común. Entonces, digo, hay que deponer un poco esas cuestiones y pensar incluso en otras iniciativas que antes fueron muy difíciles de concretar, donde los distintos grupos han depuesto determinadas cuestiones personales o como se llama, fundamentalistas, y han avanzado. Entonces digo, eso es una cuestión que juega en contra. Después, falta también una estrategia de cómo avanzar en esto. Hoy pareciera, con los intentos de reforma de la 14346, que a veces por ahí pareciera más que fueran los diputados o los senadores que están más interesados en presentar proyectos para quedar bien con el electorado,
que las propias iniciativas que puedan presentar la gran cantidad de organizaciones proteccionistas animales que hay en el país. Después del intento del 2018-2019 pareciera como que hubo un impasse con esto, al menos en cuanto a ese movimiento que se alcanzó en aquel momento. Y también hay una falta de flexibilidad, como decía antes, respecto de qué reformar, cómo reformar. A veces, digo, todos defendemos animales y todos tenemos experiencias, y quizás la ley que queremos, o la ley que pensamos que tiene que ser votada, no sea quizás la que nosotros querramos, pero quizás debería ser una ley un poco mejor de la que teníamos. Comparto también el tema de que obviamente el gran problema es el lobby o los intereses económicos respecto de esas reformas. Tengamos un ejemplo, digo, se prohibieron las carreras de perros porque hubo obviamente una militancia muy importante, pero digo, siguen existiendo las carreras de caballos, la verdad, y son tan graves como las carreras de perros, nada más que las carreras de caballos obviamente por ahí están socialmente más justificadas, o existen las competencias de palomas que no solamente no están prohibidas, sino que en el año 2015 el Congreso de la Nación sacó una ley promoviendo las carreras de palomas. Entonces, en esas cosas involucionamos. Digo, para centrar un poco algunas cuestiones fundamentales respecto de la ley. Yo creo que ahí la ley hay que pensar la reforma de la 14346, podría pensarse en una reforma integral o podría pensarse en una reforma parcial. Una de las cuestiones podría ser no meternos con, obviamente, este embudo de estas excepciones, pero sí trabajar en forma separada con el aumento de penas, que por ahí quizás podría ser un primer paso. Digo, eso hay un consenso importante en cuanto a que todos creen que las penas de 3 meses o año de prisión son irrisorias y hoy me parece que incluso ni siquiera son disuasivas a los efectos de que no se cometan este tipo de delitos. Entonces quizás una de esas cuestiones sería trabajar por un lado únicamente el aumento de las penas. Ahora, también otra de las posibilidades es reformar, como también planteaba mi colega, el tema de qué tipificar, qué incluir dentro de esa ley, cuáles son esas nuevas conductas. En este recorrido que hice de los proyectos, cada proyecto tenía como una cuestión distinta. Se ve que tienen que ver con experiencias de cada uno, pero algunos prohibían expresamente, ponían el tema de los sacrificios religiosos, otros ponían, bueno, tiro a la paloma, otros tracción a sangre, otros experimentación, otros abusos sexuales, no, pero ninguno tenía todos estos. Entonces quizás en estas cuestiones, habría que trabajarlo también con una técnica legislativa, obviamente, o que tenga que ver también con ampliar o aclarar algunas conductas punibles. También otro de los enemigos de la reforma es, hay todo un movimiento desde el punto de vista del derecho penal, que es el abolicionismo, en el cual cuando uno empieza a discutir sobre penas, y pasó con el tema de la carrera de la prohibición de las carreras de los perros, que le decían, bueno, no podemos poner 3 años de prisión si la persona que, no sé, comete lesiones graves tiene una pena menor. Entonces, hoy también es una cuestión de que el Código Penal tiene distintas penas para distintos delitos, y a veces con esto de que los animales no tienen esa equiparación en cuanto al trato, al respecto que se les tiene que tener con respecto a los seres humanos, si se hace esa comparación, obviamente estas formas de pensamiento desde el punto de vista del derecho penal van a jugar en contra. Lo que sí, para ir cerrando, creo que es importante en cualquier reforma de la ley, es el tema de considerar o tender a que todos los animales sean tratados y considerados de la misma manera. A veces, con esto de que hay animales que por ahí tienen mayor prensa o que tienen
mayor consenso social en cuanto a su protección, tienen en ese aspecto mayores posibilidades de obtener una mayor protección, y hay otros que no, digo, y esto tiene que ver con, por ejemplo, en la 14346 se prohíbe, por ejemplo, las riñas de animales, pero, por ejemplo, no está expresamente prohibido los torneos de tiro a la paloma o tiro al pichón. Así que, digo, esto también es una cuestión para tener en cuenta. Y finalmente, sí, también es interesante ver, yo no soy especialista en derecho penal, es ver también el tema de cómo se aplica el tema del concurso de delitos respecto de los casos que sean punibles del derecho animal. Digo, la experiencia es, una persona va y mata 20 aves y le aplican la 14346 en un solo hecho, cuando en realidad, a ver, si mató 20 aves distintas, porque si una persona hubiese cometido 20 homicidios, obviamente ahí habría una pena mayor. Digo, cosas para tener en cuenta. Creo que están dadas las condiciones para trabajar y para avanzar. Me parece que faltaría en el movimiento de los proteccionistas alguna estrategia en común, alguna visión en común, y creo que, bueno, la política está, digo, el tema es obviamente encontrar ese camino y hacerlo valer. Quizás lleve tiempo, pero no es imposible. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Martín, y te prometo que vamos a hacer un ave va a ser sujeto de derecho. Es una de mis consignas. Mientras acaba de llegar el doctor Rolero, pero va a hablar el doctor Serra, así que... Dale, seguimos. Tus 15 minutos, comenzamos. Bueno, gracias Vicky, nuevamente para tenerme en cuenta para este espacio. Creo que... Voy a aclarar algo. Dejen de agradecer que ustedes son parte de la materia. Bueno, por favor. Te agradezco. O sea, es como se agradecen a sí mismos. Son unos ridículos estos que tengo acá. Es terrible. Bueno, creo que esto es uno de los temas que a mí más me llaman y me interesan para discutir, para trabajar. Las leyes son reflejos de la sociedad, son reflejos de... Les decía que son reflejos de la sociedad del momento. Una ley de 1954 claramente mostraba el reflejo de lo que era la sociedad en ese momento. Por eso vamos a ver una ley que considera a los animales como un instrumento para el trabajo. No digo que hoy en día no se trabajen con los animales, pero la realidad es que en 1954 no teníamos ni la Declaración de Cambridge de la Conciencia, ni la Declaración de Nueva York de la Conciencia, que recientemente fue dictada también. Sin perjuicio de ello, Benítez, que fue el impulsor de esta ley 14346, en su proyecto de reforma es muy llamativo cómo él, dentro de su articulado, tenía o pretendía tipificar ciertas conductas que obviamente no llegaron a ser consideradas por los legisladores de la época, pero demostraba un acercamiento muy interesante para el momento hacia los animales, porque entre su articulado que tenía el proyecto, había incisos, mejor dicho, que no mostraban tanto las excepciones estas que comentaba la colega que hoy en día tiene la ley, porque, por ejemplo, prohibía tener animales a la intemperie, ¿no? O encerrados, carentes de luz y sol, prohibía utilizar animales como cebo, o animales vivos como cebo o como alimento, prohibía transportar animales vivos hacinados, prohibía matar animales que no eran considerados por alguna ley como plaga o dañinos o que no era por espíritu de perversidad, prohibía el tiro deportivo, lo que es hoy la caza deportiva, quería prohibir, mejor dicho, destruir nidos, desplumar aves, utilizar había distintas conductas que él pretendía
¿no? En su proyecto que se tipificó, y encima tenía una escala penal de hasta 3 años ese proyecto. Hoy en día tenemos esta ley que creo yo que con todas las fallas que tiene, es la que logró los grandes avances que hoy tiene el derecho animal en la Argentina, porque gracias a esta ley logramos, en cierta forma, la consideración de Sandra como sujeto de derecho, ¿no? Y de ahí, bueno, la catarata de casos que tenemos en nuestra jurisprudencia. Y es importante que, en caso de que haya una reforma, como dijo la colega, que haya una ampliación en el ámbito de la protección, justamente esto no puede fallar nunca de no respetarse 2 principios importantísimos que tiene el derecho animal, que también es traído del derecho ambiental, que es el principio de progresividad y de no regresión. Si tenemos en cuenta esto, tenemos que tener observado algo que sucedió con la sanción de la ley de carreras de prohibición de carreras de perros. Si bien los bienes jurídicos tal vez que estaban en juego son distintos, vamos a tener que los animales son, ¿no?, el sujeto de protección en ambas leyes, en este caso los animales que son utilizados para carreras, y en esa ley nos fijó por lo menos un piso que es de 4 años, ¿no? Digo esto porque es tan llamativo que si tomamos siempre de este ejemplo, tomamos un galgo, ¿no?, el animal, la principal víctima de las carreras de perros, y a ese galgo lo utilizamos para una carrera, podemos llegar a tener hasta 4 años, pero si a ese mismo galgo lo colgamos vivo, lo prendemos fuego, lo despellejamos, le hacemos las bestialidades más horribles que el humano hace, le hacen los demás animales, tenemos hasta 1 año, ¿no? Y tenemos el mismo sujeto de protección. Pero bueno, como les decía antes, obviamente hay bienes jurídicos en juego, como las apuestas ilegales en la prohibición de carreras de perros, que no están en la ley de maltrato animal. La ley hace una diferencia conceptual entre maltrato y crueldad, algo que, si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre maltrato y crueldad, las definiciones son muy similares, ¿no? Pareciera que son lo mismo. Por lo tanto, hacer una clasificación de crueldad creo que tendríamos que hacerla en una nueva ley, hacer una única definición de los actos de maltrato si los queremos hacer taxativos, y que sí haya agravantes, ¿no?, que sean los que aumenten las penas, ¿no?, por ciertos agravantes. La importancia de una pena de multa, como sí lo tiene la ley de carreras de perros. Importancia también que ese dinero en alguna forma esté estipulado que vuelva, ¿no?, a los animales, ¿no?, que fueron víctimas de maltrato. La Argentina desde 1891 tiene una ley que protege a los animales del maltrato, la ley 2786 dictada durante el gobierno de Sarmiento. Y lo interesante de esta ley de 1891 es que justamente las multas, tenía una sanción de multa o de arresto esta ley, las multas que eran recabadas por la infracción a esta ley eran entregadas luego a organizaciones de beneficencia o lo que sería hoy en día las ONG de protección de los animales. Si bien hoy no tenemos una pena accesoria de multa para la 14346, se puede aplicar una sanción de multa a cualquier causa que sea de maltrato animal en cuanto haya un ánimo de lucro, ¿no? Ya que el artículo 22 bis del Código Penal lo prevé. Así que es algo importante eso, tener en cuenta que si bien no tiene una pena de multa hoy en día la ley, sí se puede aplicar una pena alternativa y es de hasta 90.000 pesos, 10.000 pesos más que la ley de carreras de perros, que es 80.000. Y algo importante también a tener en cuenta es que si reformamos una ley y ponemos una pena accesoria de multa, tenemos que terminar con esto de utilizar como medidas, como medida para las multas los pesos, ¿no? Y hacer como ocurre en la ciudad o en otras legislaciones que utilizan unidad de medidas actualizables, ¿no? Más que nada por
la característica de la inflación de nuestro país. Otra cosa que tendría que tener una ley es la inhabilitación, algo tan importante, ¿no? Personas que maltratan animales, que lo hacen sistemáticamente, que luego a veces como reglas en una probation le ponen la prohibición de acercamiento a animales, de tener animales, pero la inhabilitación es algo que también tiene que estar, sobre todo en lo que estamos hablando, ¿no? Leyes de maltrato, justamente, ¿no? De maltrato animal. También, por más de que la ley 14.346 no tiene una pena accesoria de inhabilitación que debería tener en caso de una reforma, también podemos aplicar, cuando haya una condena por maltrato animal, la pena accesoria del artículo 20 bis del Código Penal también, que se le impone inhabilitación especial hasta 10 años cuando haya incompetencia o abuso en el empleo o cargo público, ¿no? Es decir, cuando la persona sea un empleado o tenga un cargo público, cuando haya abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con adopción y tutela, entendemos que los animales entrarían, ¿no? Entendiendo los animales como incapaces, así que se podría hacer una interpretación amplia también de esto. Y después, por último, cuando haya incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión que dependa de la autorización del poder público. Así que también ahí se puede poner una inhabilitación. Luego, algo llamativo que tiene la ley 14.346, que para el derecho penal es la técnica legislativa es un error, que son los tipos penales abiertos, ¿no? Tipos penales que utilizan palabras vagas y ambiguas, vulnerando el principio de máxima taxatividad que tiene que tener el derecho penal, es algo totalmente negativo para la técnica legislativa de una ley penal, pero es algo totalmente positivo para una ley que deja una cantidad de conductas, ¿no? Fuera de estar taxativamente dentro de lo que se considera maltrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un montón de jurisprudencia en los cuales se imputaron delitos que no estaban taxativamente previstos en el Código Penal. Así que eso es algo negativo, pero bueno, algo positivo al fin para la aplicación de la ley. Vamos a ir un poco más rápido. Yo le decía el tema de los agravantes, ¿no? Los agravantes pueden ser por dos motivos, ¿no? Por el carácter del sujeto, ¿no? O por un carácter objetivo, más que nada con la forma en que se ejecutó el hecho. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si una persona, como les decía antes, por ejemplo, se da la inhabilitación porque tiene un cargo público, bueno, eso podría ser un agravante, ¿no? En la pena, o si la persona es la persona responsable del animal, no sé, porque fue adoptado, bueno, distintas razones, ¿no? O es un funcionario público, ¿no? Ahí podría haber un agravamiento en la pena, como existen en otros delitos hacia los animales humanos, o por las formas, ¿no? El procedimiento, la forma, cómo se utilizó, cómo se hizo el maltrato animal, también podría tener un agravamiento. Y también, como comentó el doctor Escoto, es importante también tener en cuenta los agravamientos para la cantidad de animales utilizados. Sin perjuicio de ello, también ya tenemos una sentencia de Jujuy que aplicó el concurso de delitos para un caso en el cual había 5 sujetos, porque cada animal que es víctima de maltrato es un sujeto y es independiente, y por eso tiene que tener cada uno consideración particular. Hubo 5 hechos porque hubo 5 animales muertos y se le aplicó una pena de 30 meses en suspenso. Primera jurisprudencia que aplica más de lo que la ley prevé, ¿no? Algo que el artículo 55 es muy claro, que es del Código Penal en cuanto al concurso de delitos para hechos independientes. Bueno, también podría aplicarse eso para una ley, para una reforma. Por último, una ley, no quiero repetir cosas que ya repitieron mis compañeros, que ya disertaron. Si bien una ley penal no tiene que tocar temáticas de procedimiento, ¿no? La realidad es que hoy en día tenemos a veces algunos problemas, ¿no? con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el rescate del animal, figura que en el Código Penal está prevista como decomiso, ¿no? Donde el decomiso de
las cosas, fondos, depósitos que provinieron del delito. La consideración que tienen los animales como cosas, se podría aplicar el decomiso del artículo 23, el decomiso anticipado, quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que se rescata el animal y ese animal no se devuelve a la persona y se le daría alguna especie de derecho de restitución en su caso o de indemnización futura. Pero sí se podría legislar algo en cuanto al tema de la entrega definitiva de los animales que son rescatados del maltrato, y también la imposición de una obligación de denunciar para profesionales de la salud veterinaria, como sí hay en los delitos contra humanos. Y por último también, y creo que lo más importante, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que si bien no tiene que ver con el ámbito penal, es empezar a entender que es muy difícil darle una consideración importante a un animal cuando continúan siendo considerados como cosas en nuestros códigos de fondo, como el Código Civil. Por eso creo que hay que hacer una reforma integral de toda la legislación que hay en la temática de maltrato animal, la ley de fauna que viene de la dictadura, donde también las penas por cazar animales es de hasta un año también, al igual que la ley de maltrato animal. Por eso digo, si bien no tendríamos que mezclar tal vez una ley de fauna con una ley de maltrato animal, es importante saber que hay que hacer, es un delito, ¿no?, y es un delito de maltrato también la caza de animales sin ningún fin, como los que tiene la caza, que es solo por diversión o entretenimiento o deporte, como lo quieran llamar que ellos. Así que hay temas muchos a trabajar en todo lo que es el maltrato hacia los animales y las reformas integrales que hay que hacer con las leyes, pero hay que entender y poner, como siempre, el eje en que los bienes jurídicos que se vienen a proteger en todas estas leyes son los propios animales, ¿no? Muchas gracias. Y Nacho, ¿estás vos? Unos minutos, por favor. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto, la verdad, estar acá. Perdón que llegué un poquito más tarde, perdón a mis colegas de panel, pero estaba en otra conferencia también organizada por el Consejo de la Magistratura de la ciudad, en la legislatura, la que participaban jueces también, y siempre que tenemos la posibilidad de transmitirle a los jueces conceptos de estas características es muy, muy bueno, es muy importante y muy interesante, ¿no? Tenemos que recordar que en la ciudad no hay un juzgado ambiental, animal, con competencia única, cosa que debería haber y que tenemos que empezar a trabajar todo para que haya, porque hoy por hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Rolero, yo soy el titular de la UFEMA, que es la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental y Maltrato Animal en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, somos la única fiscalía con esa competencia que interviene en toda la Ciudad de Buenos Aires en esta materia. Entonces decía, nosotros tenemos que litigar todos los días con 31 juzgados distintos, ¿no? Y la verdad es una lotería. Tenés desde jueces y juezas que aceptan la declaración de sujeto de derecho hasta jueces que, por ejemplo, determinan que un ser sintiente se establece su propiedad a través del chip. Entonces, el que lo compra en un criadero, lo compra, el dueño del criadero le pone el chip con los datos de quien lo compró, y para algunos jueces eso ya implica que ese ser sintiente es de esa persona que la compró, independientemente de cuál sea la situación, ¿no? Es así, o sea, las cuestiones son extremas y antagónicas en un concepto y en otro. En eso nosotros litigamos todos los días, con lo cual la situación es bastante compleja. Yo creo que hoy por hoy deberíamos tender a la creación de un fuero ambiental que incluya, obviamente, yo cuando hablo ambiental hablo de maltrato animal porque considero que está íntimamente vinculado, de hecho así lo trabajamos desde la UFEMA, pero que debería incluir
y debería trabajarse en un juzgado con competencia única en materia ambiental en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y no debería ser un juzgado de los que está. O sea, debería concursarse específicamente para un juzgado con competencia ambiental que tenga todos estos criterios. Porque si hoy por hoy alguno de los juzgados asumiera una competencia y lo terminara en una secretaría, no tendría el mismo carácter de alguien que está formado en la materia. Todo eso para decir por qué llegué tarde y por qué era importante estar en otro lugar y venir acá. Pero me parece importante aclararlo. Bueno, es un gusto para mí estar acá siempre. Básicamente porque es como uno, como que se siente, ¿viste? Salís de acá y empezás a hablar con un montón de gente que te dice de todo, o sea, litigar todos los días es muy complicado. Trabajamos todos los días con un montón de subestimación en el fuero penal que no es sencillo. Cada vez que tenés que ir a hacer un pedido, tenés que tolerar un montón de cuestiones que tienen que ver con establecer categorías respecto de los pedidos y siempre la que tiene que ver con los seres sintientes pareciera ser la última categoría en la que siempre hay cuestiones anteriores, ¿no? Entonces vas a pedir una entrega definitiva y te dice, pero mirá, estamos con una cuestión de género, estamos con una cuestión de riesgo, estamos con una cuestión de lo que sea, digo, tengo un ser sintiente que está encerrado, lo tengo que sacar, necesito un allanamiento, necesito resolver ya, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hace que en la diaria, en lo cotidiano, siempre se haga complejo el trabajo y que siempre sea bueno poder participar de ámbitos como este en el que uno se siente cómodo y puede compartir experiencias, sacar ideas, intercambiar ideas y llevarse también un contenido enriquecedor para lo que viene y para lo que se puede aplicar. Siempre se puede mejorar, eso sin ninguna duda. Y esa es la idea con la que trabajamos. Hoy traté de preparar un poco, porque siempre me parece que está bueno también, cada vez que me toca participar, contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde la UFEMA, cómo venimos trabajando y cómo aplicamos esto, cómo vinculamos esto con la temática que se nos propone para desarrollar en un encuentro de estas características, ¿no? Entonces, como todos, para los que saben y para los que no saben, la UFEMA se creó en el año 2016. A partir del año 2020 se establece un nuevo concepto respecto de una investigación estratégica en materia de investigación y a partir de ese año, a partir del año 2020 es cuando yo me hago cargo de la UFEMA estableciendo distintos objetivos a nivel de política criminal dentro de la UFEMA. Tengan en cuenta todos que la UFEMA es una fiscalía que tiene exclusivamente competencia penal. Nosotros intervenimos solo en casos penales, digamos, ¿no? A partir de ahí empezamos a establecer cómo se lleva adelante esto, cómo se aplica en forma concreta dentro de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene 203 kilómetros cuadrados, 3.200.000 habitantes y que transitan 6 millones de habitantes por día en un ámbito de estas características, lo cual nos empezaba a llevar a pensar objetivos concretos de política criminal en lo que tenía que ver cómo establecer esto, detección y determinación estratégica de ilícito ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta era la principal cuestión y esto fue lo que fuimos encarando y determinando en lo que tenía que ver con la investigación. De ahí establecimos 3 ejes principales en lo que tenía que ver con la cuestión. Sí. Bueno, entonces decíamos, establecimos 3 ejes fundamentales en lo que tenía que ver con el trabajo de la UFEMA. Un eje era el comercio ilegal de fauna silvestre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Justamente por estas cuestiones básicas que se trataba de la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y que es la 4ª actividad ilegal a nivel mundial que mayor volumen tienen. Esto detrás de la trata de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico. En esta situación empezamos a establecer una cuestión concreta y lo primero que hicimos fue empezar a buscar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires antecedentes de tráfico ilegal de especies en el ámbito de la ciudad. Dijimos, vamos a ver entre el 2016 y el 2019 cuánto hubo para hacer un relevamiento en principio de la cantidad de casos, causas, temáticas, mapa del delito, distribución, zonas geográficas, temporadas. Dijo, no, mejor hagamos una cosa, vamos más para atrás, vamos del 1998 al 2019. Dijimos, no, vamos a hacer más osados, vamos desde 1983 a 2019 a hacer un relevamiento y alguien del equipo dijo, no, mira, vamos a hacer todavía aún más osados, vamos desde 1580
al 2019, desde la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con todo, la UFEMA no escatima en gastos, no escatima en recursos para investigar. Investigamos y los datos que arrojaron desde 1580 al 2019 fue 0. Sí, no hubo datos, no hay datos. O sea, vos decís, ¿cómo puede ser que entre 1580 de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2019 no hay datos de tráfico de fauna silvestre en la Ciudad de Buenos Aires? Entonces alguien dice, porque no había tráfico de fauna. Claro, es decir, que entre 1580 y el 2019 no hubo tráfico de fauna. La cuarta actividad ilegal que mayor volumen proporciona en el comercio ilegal, y la Ciudad de Buenos Aires pasó desapercibida desde 1580 a la actualidad. Claramente una circunstancia absolutamente fuera de la realidad. ¿Qué era lo que pasaba? Lo único que pasaba fue que nunca se había investigado el tráfico de fauna. Entonces, ¿qué hicimos a partir del 2020? Lo que hicimos fue empezar a investigar. Si estuviera Fantino te diría, para, vos me estás diciendo que no había datos. Sí, es así, Ale, no había datos. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Empezar a investigar esos datos y lo que tenía que ver con el tráfico de fauna. ¿Por qué? Justamente por estas cuestiones, por la afectación a la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, la destrucción sistemática de seres vivos, de seres sintientes, y por la extinción de especies, que es otra cuestión fundamental. Esto es una de las cuestiones relevantes de lo que tiene que ver con el tráfico de fauna. Más allá de lo que tiene que ver con el volumen que maneja en el mercado ilegal, tiene una cuestión fundamental que es la destrucción de ecosistemas y la destrucción de seres sintientes que son extraídos de sus lugares de origen. Estos son los que ya se han extinguido a partir de la intervención concreta del humano en los distintos ecosistemas en los cuales ha intervenido, siempre con tanta certeza y con tanto criterio que interviene para extinguir especies en los distintos ecosistemas en los que interviene, ¿no? Estos son algunos de los individuos de distintas especies que, si no se interviene de forma concreta, rápida y ágil, son los que van a pasar a la filmina anterior. Es decir, lo que va a terminar pasando es que la diapositiva anterior se va a terminar engrosando aún más por esta situación. Todo esto lo digo para que se empiece a tomar dimensión de cuán necesario es tener una legislación acorde que nos permita intervenir en este tipo de circunstancias, y en contraposición a eso, cuánto nos cuesta poder intervenir cuando no tenemos ese tipo de circunstancias. El segundo de los ejes que tomamos como una cuestión fundamental para investigar es la pesca sin trazabilidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y más allá de que alguno lo pueda reducir, o como nos han dicho mucho, que hicieron un procedimiento en una pescadería porque tenía o no tenía habilitación, está muy lejos de una circunstancia de estas características los procedimientos que llevamos adelante. Lo que se ve ahí, por ejemplo, en una pescadería del barrio chino, que en uno de los procedimientos que hicimos son 2 cabezas de tiburón gato pardo, entre otros animales que fueron determinados en cuanto a su pesca absolutamente ilegal por tratarse de especies en peligro de extinción, uno como el tiburón gato pardo y otro como lo que ven ahí abajo, que son tortugas que también están protegidas, digamos, ¿no? Con la gravedad que tiene una circunstancia de esas características, en las que durante el tiempo que se ve ahí llevamos procedimientos en los cuales determinamos el hallazgo de 3 toneladas de mercadería que no tenía trazabilidad. Y acá hay otra cuestión también importante, porque uno de los problemas que nos enfrentamos cuando nosotros llevamos adelante estos procedimientos es determinar jurídicamente de qué estamos hablando. Ese es un problema grave, porque no tenemos ningún reconocimiento que establezca la protección una vez que el ser sintiente está muerto, más allá de que haya pertenecido a una especie en peligro de extinción. Es decir, yo no puedo establecer acá una protección en función de su situación estando vivo o en función de su situación de reconocimiento, sino que en este momento, cuando yo lo encuentro en una pescadería, lamentablemente, el único recurso legal que me queda para intervenir es casi una cuestión bromatológica,
Entonces, esto es una cuestión grave desde el punto de vista legal, una ausencia absoluta de reconocimiento y de herramientas que nos permitan intervenir en circunstancias de estas características. Esto simplemente es para que tengan una idea del tiburón gato pardo, que es un tiburón que está en máxima protección. Para que tengan una idea, o sea, la madurez la adquieren a los 21 años, que es cuando tienen su primera reproducción. O sea, en una circunstancia de esas características, extraer 2 individuos de esa especie es un daño gravísimo que se está llevando adelante. Entonces, cuando uno lleva adelante un procedimiento de estas características, si se llevan adelante más procedimientos de esas características, lo que se intentaría lograr es por lo menos un efecto disuasivo en cuanto a la trazabilidad, en cuanto al fomento de la compra, de la venta de este tipo de pesca absolutamente ilegal, que es una situación absolutamente grave hoy, que se está dando hoy en el mar argentino y que nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires y desde UFEMA tratamos de combatirlo con los recursos y con los elementos que tenemos. En lo que tiene que ver con los procedimientos que se llevaron adelante, fíjense cómo a medida que se fueron llevando adelante los procedimientos empezaron a surgir todos los números que antes no surgían en cantidad, en calidad, en especies protegidas, y determinamos que hay más de 11, hoy son más de 15 especies en peligro de extinción o en situación crítica que se han detectado en el tráfico ilegal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los cuales pueden encontrarse individuos de todas las especies, algunos de los cuales están ahí mencionados. Es decir, estaba claro que el tráfico de especies existió siempre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que había que hacer era investigarlo. Creamos también, en ese sentido, el primer observatorio de especies rescatadas del tráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos empezando a configurar un mapa del delito de lo que tiene que ver con el tráfico de especies. Es decir, determinar cantidad, calidad, cuáles son las épocas, las temporadas, de dónde vienen, de dónde provienen, hacia dónde van. Establecer con toda esa información una determinación concreta para establecer parámetros de investigación que nos permitan dar con el origen de estas circunstancias, digamos. Y por otro lado, el tercer eje que llevamos adelante, quizás el más conocido, el más popular, es lo que tiene que ver con los criaderos ilegales. Los criaderos ilegales es un trabajo que venimos llevando adelante de la UFEMA desde el primer momento, lo vamos a seguir llevando adelante, estamos convencidos de llevar adelante, estamos convencidos que los criaderos generan y fomentan el maltrato y la crueldad. Logramos obtener una sentencia hace muy poco, muy importante, que determina que la actividad de criadero genera crueldad, lo probamos, lo llevamos a juicio, 2 jornadas de juicio y logramos probar que el criadero fomenta crueldad. Y esto, aunque a nosotros acá en este ámbito nos parezca algo en lo que estamos todos de acuerdo, cuando hay que planteárselo a cada uno de los 31 jueces que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no todos tienen el mismo criterio, ni todos lo resuelven de la misma forma. Ahora, uno dice, bueno, ¿todo esto que se hizo en todo este tiempo es real? Sí, es real, está todo documentado. Bueno, ahí está Coco también, que fue rescatado. Lo que me gusta es que hoy por hoy el trabajo de la UFEMA cobró distinta diversidad, donde hay atribuciones de distintos lugares, ¿no? Hoy todos se atribuyen. Hay un montón de cuestiones, ¿no?, de las redes sociales, de todas las circunstancias que se atribuyen el trabajo de la UFEMA, cuando en realidad las investigaciones, aprovecho a plantearlo y a decirlo, las hacemos nosotros, lo llevamos adelante nosotros y los rescates los hacemos nosotros. Lola, que también es nuestra bebé, que la rescatamos de una casa de mataderos y está. Ahora, la pregunta es, para ir cerrando lo que tiene que ver con esto, es con qué normativa se logra todo esto. Como verán, no hay nada nuevo, la normativa parte de la 14346, la 22421, lo que tiene que ver con la conservación, la 27330, la 24051, no tanto en lo que tiene que ver con esta materia. Por otra parte, el convenio CITES, que es de 1973, el de lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de especies. La 22421, la conservación de fauna, que esto creo yo que es lo más
esquizofrénico que se puede plantear en materia legal, porque es la misma ley que dispone la conservación de fauna que autoriza que se los mate, pero en un lugar determinado. Es decir, hay que conservar la fauna, pero si vos la matás dentro de un lugar determinado está permitido. Ahora, la única sanción es que vos la mates, pero fuera de ese lugar. Mientras que la mates dentro de este lugar, está dentro de lo legal. Eso es lo que contiene la ley que supuestamente protege la fauna en la Argentina. La verdad, algo anacrónico desde el punto de vista jurídico. Bueno, la 14346 y la 451. Los códigos procesales penales. ¿Qué es lo que plantean los códigos procesales penales? Desde el concepto de ser sintiente, lo que establecen es que son cosas, es decir, tampoco nos ayudan mucho y quedan vinculados al proceso hasta el final, como recién lo mencionaba. La normativa local, que es lo que tenemos para tratar de hacer lo que podemos con una sanción bastante escasa y bastante leve, y obviamente sin ninguna posibilidad de establecer cuestiones que tengan que ver con la privación de libertad de una persona en cualquier circunstancia que tenga que ver con el maltrato o la crueldad animal o la circunstancia la que sea. Y por último, las ordenanzas, que uno podrá decir las ordenanzas, pero no son ni siquiera de este estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires era una municipalidad, estamos hablando. Bueno, gracias a una ordenanza, la 41831 del 87, que fuimos, la rescatamos, la buscamos. Gracias a esa ordenanza es que podemos hacer todos los procedimientos que hacemos respecto de los criaderos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo logramos todo esto que se hace, cómo se logra con esta normativa con la que actuamos? Y básicamente la respuesta es esta: hay que ser mago, más o menos, para tratar de lograr con lo que tenemos poder llegar a hacer todo lo que hacemos. La 14346 claramente es una ley absolutamente deficitaria, es una ley que a nosotros, desde el punto de vista concreto en lo que tiene que ver con el ejercicio y con llevar adelante la sanción de este tipo de conductas, nos queda absolutamente corta. Realmente tenemos que hacer esfuerzos tremendos para poder lograr la adecuación típica de las conductas, porque, por ejemplo, es una ley que tiene conceptos como sufrimientos innecesarios cuando, uno podría entender que hay un margen de un sufrimiento necesario, que en realidad lo sancionado es cuando el sufrimiento entonces pasa a ser innecesario. Esos conceptos que no encuadran dentro de ningún criterio lógico con lo que son los conceptos actuales con los que nos manejamos. Y en esto quiero ser absolutamente claro y concreto. La verdad es que cuando logramos las distintas declaraciones de sujeto de derecho que se han logrado y todas las cuestiones que hemos logrado en materia jurisprudencial, las hemos logrado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, no en función de lo que plantea la ley, porque ninguna de estas leyes, y menos la 14346, que es una ley absolutamente obsoleta, nos ha servido para poder llevar adelante todo lo que hemos llevado adelante en estas cuestiones, digamos. Hay gráficamente, es como, porque a veces uno lo plantea en palabras y no queda tan claro, pero cuando uno lo grafica quizás queda más claro, ¿no? Es como que dice, vos tenés una herramienta que es la masa, pero tenés que demoler el elefante blanco. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. Vas a estar 143 años, pero lo podés hacer, ¿no? Distinto si tuviera las herramientas adecuadas para poder derribar un edificio de esas características. Bueno, en eso estamos. Y el otro es un Falcón del 50 que, bueno, le pone la voluntad, vamos, nos subimos, todo lo que queremos, pero es un Falcón del 50, digamos, ¿no? Con lo que tienen. Entonces, realmente, yo creo que si la pregunta es si es necesaria una nueva legislación sobre la materia, sí, sin ninguna duda. ¿Qué tiene que contener, para mi criterio, desde lo fundamental? Creo que hay cuestiones que son básicas, pero que son absolutamente indispensables. A ver, cuando hablamos de términos acordes a la materia, digo, hoy tenemos que salir de una concepción como tiene la 14346 y pasar a una concepción completamente distinta. Es imposible pensar en una legislación sin la categoría de ser sintiente, sin la categoría de sujeto de derecho. Es inviable plantear una legislación de estas características sin que se establezca al animal como víctima del delito, no un reconocimiento jurisprudencial, porque yo no logré el reconocimiento jurisprudencial de que el ser sintiente y el animal humano es víctima del delito, pero lo logré en un caso. La ley
abarca a todos los casos de la misma forma, no es lo mismo. Nosotros seguimos litigando y logramos que esto se lleve adelante en todos los casos, pero lo que establece la legislación es completamente distinto, redefinir las sanciones y conductas. Y acá me adhiero totalmente a lo que se exponía respecto de lo que tiene que ver con las sanciones y lo que tiene que ver con la materia procesal. No tenemos medidas cautelares. No tenemos medidas cautelares, no podemos poner una prohibición de contacto. Este individuo, busquen el calificativo que quieran, que arrojó al otro día, que tuvimos la intervención que tuvimos respecto de Bob, que lo rescatamos y fuimos, lo buscamos y en menos de un par de horas ya estaba rescatado y estaba asegurado todo. No le puedo poner una prohibición de tener contacto con seres sintientes. Hoy no se lo puedo poner. O sea, yo se lo pongo igual. Viene a la fiscalía, lo intimamos y le ponemos la prohibición de tener contacto. Vamos, pero dependerá del cuestionamiento que haga respecto de eso. No, es inconcebible una ley. Entonces, ahí que hicimos, fuimos a hablar con la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Legislatura, con Jessica Barreto, que nos recibió, pero bárbaro. Y estamos trabajando en un proyecto de modificación del Código Procesal Penal para imponer medidas cautelares que nos permitan dos cosas fundamentales. Primero, resolver la situación de los seres sintientes incorporados a procesos penales de manera urgente, inmediata, en el momento en el que son rescatados. Listo, dámelo, entrega definitiva, podemos empezar a hacer todo lo que haya que hacer, recuperarlo, hacerle las operaciones, castrarlo, ecografía, todo lo que tengamos que hacer, poder hacerlo en forma inmediata. Y la segunda cuestión es empezar a poner cautelares para que esas personas no se acerquen más, no tengan más contacto con ningún ser sintiente y no puedan tener ningún tipo de vinculación. Eso es grave y hoy no lo tenemos. Hoy no lo tenemos, es una cuestión fundamental. Incorporar conductas culposas. No tenemos una conducta culposa. No tenemos una conducta culposa. O sea, cualquier lesión que se le provoque a un ser sintiente, si no es dolosa, es atípica, queda impune. Entonces, alguien se pasó con la anestesia, lo atropellaron, hicieron lo que le hicieron, no tiene dolo, no podemos acreditar el dolo, queda la conducta impune. Es una cuestión hoy absolutamente fuera de toda lógica. Lo de las cautelares está. Lo de incorporar oficinas judiciales, digo, no solamente la Fiscalía en materia ambiental y maltrato animal. Es necesario incorporar un juzgado con esa perspectiva, sin ninguna duda. Hay que empezar a trabajar en la necesidad de la creación de un juzgado específico sobre la materia, capacitaciones dentro y fuera del Poder Judicial, incrementar las penas, sin ninguna duda. Yo creo que es necesario incrementar penas, más allá de las interpretaciones, que lo entiendo, uno lo intenta, son respetables, pero no es lo mismo plantear un concurso respecto de 5 seres sintientes que fueron heridos que tener una pena que vaya de 1 a 6 años o que en caso de muerte vaya de 2 a 8 años o a lo que sea, pero lo que digo es discutamos las penas. No podemos estar con una pena que es de 15 días a 1 año. Es inviable, lo digo siempre, es inviable. No me pidan una prisión preventiva con una pena de 15 días a 1 año porque no lo voy a poder hacer. No tengo forma, no hay forma. Me dice, tiene que estar preso. Y sí, tiene que estar preso, pero ¿a quién le vas a pedir? ¿Quién te va a dar una prisión preventiva de una pena que tiene un mínimo de 15 días? No te la va a dar nadie. Entonces, necesariamente hay que rediscutir y replantear estas cuestiones. Es fundamental llevar adelante esto. Yo creo que ya a esta altura no hay margen para seguir trabajando con una ley absolutamente obsoleta del año 1954. Desde la UFEMA siempre creemos que es mucho mejor decir menos y hacer más. Eso es lo que hacemos, para eso trabajamos todos los días y les quiero decir algo absolutamente concreto y aprovecho este ámbito que me parece el ámbito fundamental. No tengan ninguna duda, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, todo lo que sea, pero el compromiso de la UFEMA en la defensa de los derechos de los seres sintientes está hoy y va a estar siempre. Es algo innegociable. No me importa lo que digan, no me importa que protesten, no me importa que los criaderos nos denuncien, que nos persigan, que hagan lo que quieran. Nuestros criterios son innegociables y vamos a seguir siempre en la defensa de los seres sintientes. Ese es nuestro criterio y para eso trabajamos. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen, denme un segundo.
Lo bueno de ser el último en participar es que mis compañeros ya dijeron todo. Doctor fiscal, un fiscal nunca llega tarde ni temprano, siempre llega a tiempo. Y usted quiere una secretaría, una fiscalía única en derecho animal, yo voy a mandarle el proyecto, me comprometo a hacer un proyecto, si me ayuda, y lo presentamos en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. La doctora Silvano me pidió que responda, ¿cómo modificamos la ley 14346 para que proteja no solo a todos los animales, sino también desde el punto de vista de los animales acuáticos, mar o río? La respuesta es fácil, los volvemos sujetos de derecho, usamos el Código Penal y no necesitamos una ley específica. Bueno, nos vimos, no, mentira. En el ámbito que tenemos la ley 14346, tenemos posturas interesantes. Necesitamos cambiar toda la ley porque los tipos taxativos no sirven, necesitamos modificar la pena. Perdón, Pero mientras seguimos hablando, siguen existiendo las víctimas. Entonces, la idea sería conseguir una ley que nos permita, una reforma de la ley que es necesaria, que nos permita proteger la mayor cantidad de seres vivos sintientes, teoría utilitarista. Hay seres que sienten dolor y placer y en base a eso generan intereses. Necesitamos maximizar o evitar que los seres vivos sintientes sufran dolor. Concuerdo con el doctor fiscal, la ley es una herramienta. Podemos tener la mejor ley del mundo, pero si no se utiliza no sirve para nada. Tenemos un Código Penal, tenemos un artículo 80 del Código Penal que pena con perpetua 25 años. Fíjense la interpretación, aquel que mate a su ascendiente, descendiente o pareja, y eso no evita los homicidios. La ley es una herramienta que va a funcionar en tanto se use. Ahora bien, empezando con el tema de los oceanarios. Por un tema de tiempo voy a dedicarme a hablar del mundo marino. No porque considere que los peces, los pulpos, los caballitos del mar o cualquier animal marino sintiente no merezca la misma consideración, sino por una cuestión de tiempo. Y porque el mundo marino, actualmente, hay un amparo en su contra que resulta bastante interesante. Previo, creo que debemos considerar un par de cuestiones. Donde hay un derecho, donde hay una necesidad hay un derecho, pero no todo deseo merece la protección de un derecho. En un principio histórico, las necesidades eran la alimentación, el abrigo y la protección de los depredadores. Ya con la Constitución clásica o el constitucionalismo clásico, estilo Constitución norteamericana de 1878, se empieza a hablar de la libertad de expresión, de la libertad, del principio de legalidad, cómo el Estado puede limitar las acciones y conductas de las personas. Después se suma los derechos sociales y ahora tenemos con la reforma de 1994 de nuestra Carta Magna los derechos de tercera generación que incluye el derecho al ambiente. Esa es una referencia a la ley, decreto ley 22421, que a pesar de estar muy mal redactada, considera habitantes a los animales, por lo cual se los puede considerar sujetos de derechos constitucionales en vinculación con el preámbulo de la Constitución, al menos es lo que yo considero. Ahora bien, hay derechos, hay necesidades y hay deseo. Todo deseo es un movimiento tendiente, el deseo es el movimiento que tiende a lo que uno busca o desea o quiere. Está, por ejemplo, el derecho a la educación, pero eso no significa que la gente tenga derecho o protección jurídica para solicitar ver la vida de una ballena, un pez, un caballito de mar o cualquier tipo de animal marino. Estamos muy mal acostumbrados en ese sentido. Se ha justificado la explotación animal en base a la necesidad de ver la vida de los animales que no viven. Los animales en cautiverio no tienen el mismo comportamiento que los animales en libertad, entonces ni siquiera tiene fin educativo.
Mismo sentido, yo tengo una gran necesidad de obtener una suma de dinero sin trabajar. Yo no puedo fundar que voy a sacar un arma, ir al banco y decir, denme todo el dinero porque lo necesito. Muy bien. Por suerte la jurisprudencia, aún con esta ley, la UFEMA ha logrado, y otras fiscalías, que se reconozcan como seres sintientes a los animales no humanos. Después voy a compartir ahí. Encontré 12 fallos que, si bien no refieren específicamente a la sintiencia, la definen de una forma u otra, y otros 12 fallos que hablan de los animales como sujetos de derecho, que ya es un gran avance por fuera del famoso Sandra y Cecilia. Muy bien, tenemos el amparo por el tema de Cayamec. Tengo que buscar el número, perdonen, chicos. Bueno, después busco el número y les paso el amparo. Cayamec es una orca del tipo transeúnte. Son las orcas que más necesitan viajar. Necesitan recorrer una gran cantidad de kilómetros para que no se atrofien sus músculos. Van a ver que las orcas en cautiverio suelen tener la aleta dorsal baja. ¿Por qué? Porque no pueden nadar lo suficiente como para que los músculos de la espalda junten la fuerza suficiente, para la fuerza y la sostengan. Cayamec vive hace 30 años privada de su libertad. Y hablo de Cayamec porque tiene un amparo en este momento. El amparo fue presentado ante el juez federal de Dolores, se declaró incompetente. El fiscal dictaminó en contra de la incompetencia porque se buscaba que pasara al fuero de la provincia de Buenos Aires. Fue a sala, el fiscal de sala, o el fiscal superior y el superior jerárquico determinaron, la Cámara Federal de Apelación de Mar del Plata determinó que debería, más allá de que la materia ambiental es una cuestión originaria de la provincia de Buenos Aires por el artículo 124 de la Carta Magna, la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional debe defender los intereses de Cayamec. En mismo sentido, Mundo Marino no es propietaria, no tiene un vínculo más que el de un cuidador. Entonces, este es una de las cuestiones que deberemos considerar. Creo que antes de pasar al derecho penal, hay una cuestión que no podemos esperar que el derecho penal solucione todas nuestras cuestiones. Deberíamos considerar el derecho administrativo. Deberíamos empezar a pedir la inconstitucionalidad de todos los actos administrativos que habiliten lugares como Mundo Marino, porque la autoridad estatal, nacional, provincial, municipal, no puede realizar actuaciones que vayan en contra de la ley 14346, porque estarían infringiendo o habría un vicio en la competencia y lo que se llama causa, que son los antecedentes de derecho. Es decir, la administración pública no puede habilitar, de la misma forma que no podría habilitar una casa de tortura o de tráfico de humanos, no puede o no debería poder habilitar lugares donde se causen sufrimientos innecesarios del artículo 3 de la ley 14346, inciso 7. La pregunta es, tenemos a Cayamec, tenemos el amparo, se busca evitar el sufrimiento innecesario, se busca evitar casos como el de Mundo Marino o qué pasa con todos los animales acuáticos que se utiliza la excusa de los rescatamos y por eso, bueno, si habláramos de niños humanos rescatados de la calle por una sociedad comercial, nadie estaría de acuerdo que esta sociedad comercial los utilice para generar dinero. Y sin embargo, con los animales no humanos pasa esto. Ahora bien, lo último que voy a hablar sobre la ley, ahora vamos a hablar de las reformas. Creo que esto debería servir, o mi intención es aportar un granito de arena para el proyecto de reforma.
Una ley penal, desgraciadamente, no es agarrar todo lo que a uno le gustaría. La ley penal limita las acciones de quienes realizan la conducta, pero limita también la postura del Estado. El Estado solamente puede limitar lo que el Código Penal permite. Si nosotros realizamos una sobreabundancia de tipos, los tipos más beneficiosos, o sea, con pena más dura, van a terminar captando todas las conductas. El tipo culposo es algo, desgraciadamente, muy complejo para hablar en este debate, pero, por ejemplo, termina pasando con el artículo 84 bis del Código Penal, por el cual todo homicidio causado por manejo imprudente, negligente de un automotor termina siendo culposo y con la pena mucho más baja. Entonces necesitamos límites precisos, penas más altas, pero no es armar 800 artículos que prohíben todo lo que nosotros tengamos ganas. Tiene que ser lo más limitado. El Código Penal tiene menos de 10 artículos para el homicidio. Entonces hay que usar economía procesal y ser precisos. Y por eso hay que tener mucha consideración y cabeza al momento de redactar tipos culposos y cómo lo vamos a realizar. Recordemos que, como lo ha hecho la Fiscalía en su momento, a través de métodos alternativos a la solución de conflictos se ha logrado que personas que podría considerarse que cometieron conductas culposas y no dolosas hayan aceptado ciertas reglas de comportamiento y le quede un antecedente, por lo cual la ley es una herramienta. Busquemos la mejor herramienta y la mejor forma de utilizarla, pero no esperemos la herramienta perfecta porque no la vamos a conseguir. Bueno, ese es el final de mi exposición, disculpen. Gracias, Nacho.